El título del día de hoy se llama Tradiciones Huecas. Tradiciones huecas. Y es importante que lo tengan ahí en la mente mientras leemos el texto que nos toca el día de hoy. Pueden abrir sus Biblias en Marcos capítulo 7 y vamos a leer un texto un poco largo, Marcos 7 del 1 al 23. Entonces vamos a leer Marcos 7 del 1 al 23 y dice así: Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre, así por la tradición que se transmite entre ustedes, y anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúcheme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, la primera vez que leí este pasaje para compartirlo y para estudiarlo, sentí que era un pasaje grueso, un pasaje largo, un pasaje con muchos componentes. Pero al digerirlo, me di cuenta que de alguna otra manera era un pasaje simple, porque lo que buscaba era una cosa, y es que el lector entendiera la importancia de hacer las cosas con el corazón. Te pido que hoy nos enseñes por medio de tu palabra, que tu Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones, y que de verdad, Señor, no tengamos que vivir y no vivamos vidas espirituales superficiales, Señor,
sino que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Les dije que el título del sermón se llamaba Tradiciones huecas, o sea, tradiciones sin respaldo, tradiciones sin sostén, tradiciones que no tienen mucho sentido. Es más, yo le hubiera puesto tradiciones huecas y hubiera puesto un subtítulo versus corazón. ¿Por qué? Porque el tema principal de nuestra enseñanza es las tradiciones de los judíos. Y cómo las tradiciones de los judíos, que eran solo tradiciones, habían tomado y estaban tomando un lugar que solo la ley divina de Dios tenía que tener. La ley divina de Dios tiene un gran respaldo y tiene una cantidad increíble de razones por las cuales se estipulan leyes y ordenanzas. Pero esas tradiciones de las cuales se están defendiendo los maestros de la ley, que muchas veces nosotros hacemos, son huecas, no tienen ningún respaldo y no hacen, ni le añaden ni le quitan a nuestras vidas. Lastimosamente llegamos a creer que sí. Hay varias veces he estado en mi oficina y llega alguien a orar conmigo y terminamos de orar, yo termino de orar y le digo a la persona que si quiere orar, y a veces una persona hace una oración muy pomposa y como que uno siente como que es una oración como que ellos se sienten obligados a hacerla muy completa, muy fuerte, muy teológica porque uno está ahí, ¿verdad? Pero de repente llega una persona y dice, bueno, yo voy a orar por usted, y simplemente dice, Señor, te queremos mucho, Señor, y te necesitamos mucho. Amén. Y esas son las oraciones que, digamos, más llegan al corazón de uno, porque no son oraciones huecas, no son cosas superficiales, sino son cosas que vienen directo del corazón. Y hoy vamos a ver diferentes partes de este texto que nos hablan de esto. Primero quiero que vean lo que dice Marcos 7:8. Dice, ustedes, hablando los maestros de la ley, han desechado los mandatos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. La palabra aferrarse creo que es muy importante en este sentido, ya que aferrarse significa agarrarse con fuerza de algo para buscar tranquilidad. O sea que lo que les está diciendo Jesús a los maestros de la ley y a nosotros es que hay un peligro en que nosotros necesitamos aferrarnos, agarrarnos fuerte a algo para sentirnos seguros. Cuando realmente de lo único que nos podemos aferrar para sentirnos seguros es de Jesús y de su evangelio. Pero los hombres, como tenemos pecado, caemos en estas cosas. Caemos en aferrarnos a tradiciones, aferrarnos a cosas en nuestras vidas que realmente no tienen solidez, pero lo hacemos por nuestros pecados. Los judíos se agarraban de estas tradiciones, pero seguían y seguían tratando de inventar nuevas leyes porque no había paz, no había verdadera reconciliación o sanidad en sus vidas al hacer esto. En cambio, las ordenanzas de Dios sí pueden aferrar nuestras vidas y sí podemos arraigarnos en ellas. Las tradiciones huecas eran para dar una fachada y cumplir simplemente con un proyecto religioso. Quiero darles 3 versículos simplemente para adelantarles y darles una imagen de lo que dice el texto de hoy, de lo que es lo principal. Dice, este pueblo me honra con los labios. Este pueblo canta y este pueblo habla de gran manera acerca de mí, pero su corazón está lejos de mí. Podemos hablar de Dios, podemos cantar de Dios, pero podemos estar muy lejos de Dios. En otro versículo dice, en vano me adoran, porque sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Traspasamos tradiciones y cosas que nosotros nos hemos inventado para nuestro bien,
en vez de traspasar y cumplir las cosas que Dios ha establecido para nuestro bien. Y otro versículo que nos ayuda a entender lo que vamos a ver es que dice que nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Está hablando de cosas físicas. Lo que sale de una persona es lo que contamina, ya que el corazón es de donde salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, la avaricia, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Como podemos notar, Jesús quería concentrarse en el interior de la persona. Jesús hoy quiere concentrarse en su interior. Porque cuando nos enfocamos en nuestro interior es cuando podemos realmente cambiar y dar frutos. Dice el libro de Romanos, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Hagan un gran esfuerzo de vivir diferente. Hay algo más profundo que eso. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para vivir diferente. Y para tener el poder del Espíritu Santo, primero hay que llegar a un lugar de rendición, donde uno le dice a Dios, Dios, yo sin usted no puedo, necesito de tu guía. Y entonces Dios empieza a trabajar con uno y la vida de uno empieza a cambiar. Se llama el proceso de santificación. Entonces les tengo una pregunta a todos. ¿Será que en ciertos aspectos de nuestra vida espiritual ejecutamos tradiciones y actos huecos que son simplemente una repetición de costumbres? De hecho, yo he hablado con mi hija, le he tratado de enseñar que uno puede hablar con Dios de muchas maneras y de cualquier manera, porque Él es nuestro papá y nos podemos acercar a Él con confianza. Pero cualquier oración de mi hija, ella empieza, hola Jesús, gracias por este día. Y al principio es súper hermoso escuchar a la hija de uno decir, hola Jesús, gracias por este día. Pero al pedirle que vamos a orar por sus compañeritos y decir, hola Jesús, gracias por este día, que vamos a orar por los alimentos, hola Jesús, gracias por este día, yo me di cuenta que mi hija estaba teniendo una tradición hueca. Entonces yo le dije, Ela, eso que vos orás es lindísimo, pero vos sabías que vos le puedes hablar a Dios de otra cosa, no siempre le tenés que decir, hola Señor, gracias por este día. No sé si ustedes van a creer que yo soy un padre, un frenético, un loco, pero es que creo que hay que tener cuidado con esas cosas. Porque nosotros los seres humanos tendemos a aferrarnos y a hacer un montón de cosas que nos dan una falsa seguridad. De hecho, hay momentos en que yo creo que no he orado antes de comer alimentos solo para quebrar esa costumbre que se puede convertir en una costumbre hueca. Perfectamente bien, muchos de nosotros estamos hoy aquí por una tradición. Los domingos en la mañana yo voy a la iglesia. Ok, pero ¿hay respaldo? ¿Está eso hueco o hay un respaldo? ¿Hay un anhelo y hay un clamor por ir a la iglesia para encontrarme con Dios? Algunos de nosotros, lastimosamente no todos, acostumbramos a leer nuestras Biblias, acostumbramos a hacer nuestras oraciones durante el día, pero ¿son realmente sentidas? ¿O son cosas superficiales sin ninguna profundidad? Hay que tener cuidado con estas cosas. Hay que tener cuidado con todos esos aguizotes, cosas de hombres que nosotros nos generamos que realmente no existen. Yo no sé cuántos de ustedes estaban un día que me volví loco y estábamos hablando de eso, como de tradiciones y de religiosidades, y agarré la Biblia y la tiré al suelo. Y la volví a levantar y la tiré al suelo otra vez. Ya, la segunda yo creo que ya me pasé. Pero la primera vez que la tiré al suelo enfrente de todos ustedes era como para hacer un punto, como para, ¿qué importa tirar la Biblia al suelo? ¿Qué creen? ¿Que la Biblia qué? ¿Verdad? Y muchas veces nos
enredamos con tradiciones y con cosas así, en vez de buscar la esencia, en vez de buscar a Jesucristo, en vez de buscar el Evangelio. No tengamos tradiciones que no tienen ninguna profundidad. Y las cosas que hacemos para el Señor, asegurémonos de hacerlas con el corazón. A mí me da risa, no sé quiénes aquí son sapricistas o quiénes aquí les gusta el fútbol, porque si les gusta el fútbol serían sapricistas. De hecho, el que le gusta el fútbol hoy a las 12:45 juega Boca contra River. Hay un portero de Saprissa que se llama Kevin Chamorro. Yo no sé si que alce la mano el que sabe qué es lo que hace Kevin Chamorro siempre antes de iniciar el partido. A ver. Llega, le agarra el poste derecho, le da un beso al poste derecho, viene, le agarra y le da un beso al poste izquierdo y se pone para empezar el partido a atajar. Hay unos que están de cambio y sale la persona por la que van a cambiar y entran y hacen así y siguen. ¿Verdad? Está bonito tener sus propios toques, pero lo que estoy tratando de decir aquí es que esos toques no tienen ninguna importancia ni ningún poder. El único toque que tiene importancia y poder es el Evangelio, y es a lo único que nosotros nos podemos aferrar. Eso es lo único que nunca nos va a quedar mal. No importa la situación, no importa la circunstancia. Vamos a leer del 1 al 9 para ir estudiando esta parte. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito, ojo la palabra, rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Lastimosamente dice que están aferrados a la tradición de los ancianos y no aferrados a las tradiciones de la Biblia. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él le contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que en reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y ahí yo me tengo que ver, ¿verdad? La Biblia es un espejo para Rodrigo, para Luciana, para Coqui, para todas las personas que estamos aquí. Y en el versículo 8 nos podríamos hacer esa pregunta: ¿he desechado los mandatos divinos para aferrarme a tradiciones humanas? Ahí es donde empiezan los cultos, donde lo que el líder empieza a inventar toma la misma importancia o mayor aún que la palabra de Dios. Y resulta que nosotros mismos nos queremos hacer nuestros propios cultos. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Vean que el verso 1 dice que los fariseos, algunos de ellos llegaron, maestros de la ley de Jerusalén, y se reunieron alrededor de Jesús. Es interesante saber que de Jerusalén a Capernaum, donde estaba Jesús, hay más o menos 150 kilómetros. O sea que estos maestros de la ley caminaron 150 kilómetros, o de alguna otra manera, no sé si anduvieron en burro o en camello, pero lo que sea, en burro o en camello, uno termina muy cansado de muchas partes de su cuerpo después de 150 kilómetros. Y esto lo que nos está demostrando es el corazón que hay en los maestros de la ley. Vale la pena hacer este viaje.
¿Y cuál era el propósito del viaje? Estar alrededor de Jesús para agarrarlo en estar haciendo algo que fuera en contra de las tradiciones y en contra de la ley. Agarrarlo a él o a sus discípulos. Era su misión clara. Ellos no tenían el más mínimo deseo de aprender, sino de encontrar alguna falta. Pucha, tal vez es difícil decirlo, pero yo creo que a veces yo he tenido un corazón tan duro que he estado en una iglesia con pocas ganas de aprender y con muchas ganas de criticar. Y esto es exactamente lo que está pasando con los fariseos. Llegaron 150 kilómetros para estar cerca, para ver en qué agarraban a Jesús o a sus discípulos. Y muchas veces uno entra a un lugar así, ¿verdad? En vez de ver y pedirle a Dios que le abra los ojos para ver las bondades de una persona, las bondades de un lugar, las bondades de una enseñanza, uno está como un fariseo viendo a ver cuál pick, ¿verdad? Picking. ¿Me entendieron con el picking? Es en inglés, pero es muy gráfico. Y debemos de hacernos esta pregunta. ¿Cómo vengo yo a mi iglesia? Como los fariseos, a ver qué hay raro, a ver qué hay en contra mío, o más bien con las manos y el corazón abierto. ¿Cómo veo yo a mis amigas tratando de algo o simplemente más bien con un corazón para abrazarlas? Tiene que ver con toda nuestra vida. Tener una tradición diferente, no de fariseos, sino de unos hijos de Dios que quieren abrazar la diversidad. A veces es un problema cuando a uno le enseñan un poquito a estudiar la Biblia o a enseñar, porque entonces se sienta ahí y solo piensa en los errores que está cometiendo el maestro, en vez de estar pensando en las cosas que el maestro está enseñando. Póngale la situación que usted quiera. Podemos convertirnos como los maestros de la ley. Empezamos nuestro sermón del día de hoy leyendo la palabra de Dios en el libro de Samuel, donde Dios le dice a Samuel: Samuel, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en lo que hay en el corazón. Y este es el llamado que nos está haciendo el Señor en el día de hoy, en fijarnos en lo que hay adentro nuestro, en fijarnos en lo que estamos poniendo adentro nuestro, por lo tanto, qué resultado y qué fruto eso está dando. Entonces, eventualmente los fariseos encontraron algo en que agarrar a Jesús, y era en que sus discípulos no estaban lavándose las manos y los utensilios antes de comer. Lavarse las manos y los utensilios antes de comer es muy importante. Es una muy buena costumbre. Es una buena tradición que tenían los ancianos de Israel. Pero cuando los maestros de la ley ven que los discípulos de Jesús no están cumpliendo con una tradición, de hecho que se usa la palabra rito, empiezan a señalar a Jesús como si eso fuera un gran pecado, como si no cumplir con una tradición fuera de lo peor. Deberíamos preocuparnos cuando no cumplimos con una ordenanza de Dios, que siempre son para nuestro beneficio y nuestra protección. Pero preocuparnos y criticar y hacer un burumbum por alguien que no hizo una tradición es un ejemplo que los fariseos nos están dando, los maestros de la ley. Un rito es un acto que se repite invariablemente, pero no es una ley.
Los judíos se lavaban las manos, me parece que después de ir al mercado tiene mucho sentido, y lavaban sus utensilios, pero no era algo obligatorio. ¿Y qué es lo que pasa cuando generamos tradiciones humanas a las cuales nos aferramos y que hacerlas nos traen una falsa tranquilidad? Porque lo que trae una verdadera tranquilidad es cuando nos aferramos a la gracia de Dios, ni siquiera cuando andamos cumpliendo los mandatos de Dios, sino cuando nos aferramos a su gracia. Pero cuando nosotros nos aferramos a las tradiciones humanas, siempre vamos a tener una intranquilidad, porque siempre va a haber otra cosa que cumplir. Por eso es que la gracia sí nos trae libertad, porque la gracia cumple todo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a usted se le olvidó lavarse las manos y está comiendo y a la mitad de la comida se da cuenta, y usted le entra una carga horrible que no quiere que seguir comiendo y se siente pésimamente, porque se le ha puesto sobre sus hombros una nueva carga y no algo que Dios ha puesto en nuestras vidas para libertad. Entonces le pregunto a usted, igual que me lo pregunté ayer y hoy a mí, ¿qué cosas hago yo que yo me inventé, que yo tengo que hacer para agradarle a Dios, que me incomodan y más bien me cargan? Hay que tener cuidado. No me quiero aferrar a esa seguridad de hacer esto y lo otro. Me quiero aferrar a lo que Cristo me da. Yo no sé si a ustedes les afecta tanto salir de su casa sin orar o sin leer la Biblia como a mí, porque yo soy una persona muy débil espiritualmente, soy una persona que necesito de Dios a cada minuto, porque mi mente está en otros lugares constantemente en los que no tiene que estar. Entonces yo necesito estar agarrado del Señor, pero también hay tiros en que salgo de mi casa y no pude orar, y no solo me siento mal porque no pude orar y eso me ayuda en mi alma, sino que me siento mal porque no oré. Y me siento mal durante todo el día, me siento como que si no fuera un cristiano porque no oré. Y eso es una tradición hueca. Porque Cristo me ha dado la gracia para que a mí se me olvide hacer y cometer algún error, y cuando me doy cuenta, pedirle perdón, volverme a parar y darle para adelante. La seguridad no la da el Evangelio en ninguna otra tradición. De hecho, es interesante porque el versículo 2 dice que algunos discípulos, algunos sí se lavaron las manos. Entonces era algo que dependía de cada una de las personas. Y era un must, un deber que habían impuesto los líderes religiosos. Creo que aquí Colosenses 3:17 nos ayuda un poquito, porque nos enseña el por qué hacer las cosas, el por qué las cosas, cómo las cosas que hacemos no van a ser huecas y van a tener siempre sentido y respaldo, dependiendo para quién las hacemos. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y es bonito cuando vemos esto contrastado con Juan 4:23 y 24. En Juan 4 es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y están hablando de cómo adorar a Dios. Y Jesús le dice lo siguiente, Jesús le dice, se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Constantemente el Antiguo Testamento dice, ¿verdad? Dios les había pedido que hicieran ofrendas y Dios les había pedido que hicieran holocaustos,
Pero entonces los israelitas se aferraban a los holocaustos y a las ofrendas, y entonces si presentaban la ofrenda, ya hice lo que tenía que hacer y me voy. Pero los profetas constantemente le dicen en el nombre del Señor, ¿sabe qué? Ya no me presenten nada. Ya no me hagan holocaustos, ya no me presenten ofrendas. Lo que yo quisiera es que pasara algo en su corazón. Y eso es lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Mejor ni vaya a la iglesia, mejor ni lea la Biblia de esa manera superficialmente. Mejor piense bien lo de su matrimonio, porque no es de ir ahí haciendo cosas, ver qué pasa en el camino, no, es dejar tu corazón en cada lugar donde estás y estar totalmente presente. Dice que al Padre se le adora solo por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu y con el Espíritu que hagamos las cosas. A veces he pensado en eso, que a veces hemos tenido el diezmo en carga automático. Es algo como muy bueno, pero también, ¿verdad? Que como que se puede perder un poco. ¿Me están siguiendo? Como lo lindo de esto es en espíritu que entrego, pero esto soy yo pensando en voz alta. Algo que Jesús está diciendo en este texto es que nadie nos debe juzgar por lo que comamos o bebamos en cuanto a toda fiesta o luna o día de reposo. Todas esas son tradiciones. Versículo 5 dice: así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Bueno, yo les hubiera contestado una mala crianza. Jesús no les contesta una mala crianza, sino que les contesta una gran verdad. Yo les hubiera dicho, primero que todo son tradiciones y cada uno decide qué tradición hacer. Y segundo, les hubiera dicho, bueno, un poco de otras cosas, pero Jesús les dice, tenía razón Isaías cuando hablaba de nosotros como pueblo. Que nosotros hablamos y es de la boca para afuera, pero del corazón no hay nada. Ustedes se están preocupando por lavar un utensilio, pero no se preocupan por su corazón y por el lugar donde está su corazón. No se preocupe por venir a la iglesia. Primero preocúpese por estar en un lugar secreto con su Padre Celestial, donde usted estudia la Biblia o le canta o ora. Si usted es nuevo, no haga eso. Venga a la iglesia bastante para que después pueda hacer eso. Pero nos preocupamos por superficiales, por cosas de afuera, y nos dice Isaías, no, son toque, es lo de adentro. No necesito las respuestas correctas, no necesito Juan 14:6, no necesito Juan 3:16, eso no me importa, Rodrigo. No me importa cuántos versículos te sabes, no me importa cuántas veces servís en tesoros o das la bienvenida. Lo que me importa es que tu corazón sea una ofrenda continua a mí. Y yo les pregunto a ustedes hoy si su corazón es una ofrenda continua a Jesucristo. Jesús les habla con sarcasmo en el 8 y en el 9, ¿verdad? Les dice, ustedes han desechado los mandatos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y vean el sarcasmo. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Aquí pareciera complicarse el texto, pero la verdad es que es bastante simple. Se los voy a leer lo que sigue después del 9. El 10 dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.
Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan las palabras de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Entonces, esto que suena tan complicado no es tan complicado. Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. Vean, la ley dice honrar a padre y madre. De hecho, es el primer mandamiento con promesa: honren a padre y madre para que tengan una larga vida sobre la tierra. Y ustedes tienen que honrar a padre y madre. Alguna vez es increíble el círculo de la vida, ¿verdad? Como el Rey León, el Circle of Life. Primero, nuestros padres nos cuidan, y nos cuidan, y nos cuidan, y nos cuidan. Si Dios quiere, si tuviéramos unos buenos padres, nos cuidan y nos cuidan y nos cuidan. Y hay un momento en donde la cosa gira, y entonces ahora nos toca a nosotros cuidarlos y cuidarlos y cuidarlos. Y por supuesto que Dios sabe esto. Entonces Dios dice: honra a padre y a madre. Pero estos choriceros quitan los mandamientos de Dios, los envuelven, los tuercen, y entonces empiezan a buscar lugares donde escaparse de las ordenanzas de Dios. Ojo con eso. Y entonces ellos se tenían que ser responsables por su parte, por sus padres. Pero donde dice corbán, lo que está diciendo es que había una tradición de que una persona podía agarrar sus bienes líquidos, como un terreno o como unos bueyes, unos animales o algo así, y apartarlos para Dios. Decir: este lote lo voy a dejar por unos años aquí para eventualmente utilizarlo para las cosas de Dios. O estos animales también. Entonces ellos muy inteligentemente decían: este lote que yo tengo, o estos 3 lotes que yo tengo, o estas vacas que yo tengo, van a ser dedicadas a Dios. Entonces, ya como estaban dedicadas a Dios, ya no tenían por qué compartírselas o apoyar a sus padres con ellas. ¿Me explico? Entonces Jesús ya está entrando en la operación todavía más profundo, ¿verdad? Les está diciendo: ustedes ponen las tradiciones suyas como más importantes que las ordenanzas de Dios. Eso está mal. Y segundo, agarran las ordenanzas de Dios. Esto no lo hace por dicha nadie, Casa 242. Agarran las ordenanzas de Dios y le empiezan a buscar por dónde meterle algún agujero para no cumplirla totalmente y que no les duela tanto. Esa es una persona que no ha entendido que las ordenanzas de Dios son para nuestro bien. Yo me acuerdo que cuando Dios me encontró como casi a los 20 años, es lindísimo, ¿verdad? Cuando el Señor lo encuentra y empieza a trabajar en uno cosas simples y rápidas, ¿verdad? Como uno se da cuenta que no tiene sentido mentir, y uno ya deja de mentir. No tiene sentido decir malas palabras, y le quita las malas palabras. Y en mi caso me quitó el robo, ahí agarrarle plata a la gente y así, ¿verdad? Y llegó un momento donde Dios estaba trabajando en mí muchas cosas, pero yo, ya siendo cristiano, seguía fumando marihuana hasta que llegó el momento. Y yo me estaba tratando de zafar. No, pero es que yo no le hago nada mal a nadie, más bien estoy más espiritual, y por eso leo la Biblia, es más espiritual. Pero me acuerdo que hubo un día en que yo estaba en una esquina, en un carro, y estaba oscuro, y me puse a fumar, y yo dije: ¿por qué yo me tengo que esconder cuando hago esto? Esto me dice algo. Si yo me tengo que esconder a hacer esto, es porque esto está mal. Y porque las leyes lo prohíben, por lo menos aquí en Costa Rica. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que no había cómo brincarse eso que yo estaba desinflando. Entonces también preguntémonos eso. Le estamos tratando de buscar la comba al palo, cuando lo mejor
es simplemente caminar sobre lo que Dios nos está aconsejando. Hemos analizado la mayor parte del texto, pero vamos a ver ahora la parte de la contaminación, empezando en el versículo 14. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Todo esto es lo mismo, digamos, ese es el mismo tema en todo el texto. Si no lo vemos es porque yo soy muy chapa, pero ustedes sí lo tienen que ver. Nada de lo que viene de afuera, porque acordémonos que estábamos hablando de lavarse las manos, de ingerir alimentos, de bacterias, de lo que fuera. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Y uno dice, qué interesante. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Entonces Jesús les dice, tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. No se dan cuenta de que nada de lo que entre en una persona, no importa la comida que sea, por eso es que se dice que en este texto Jesús está dando libertad a todos los judíos de que coman cualquier cosa. Dice, no se dan cuenta de que nada de lo que entre en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón. Si son comidas, si son bacterias, si sea lo que sea, eso no es una cosa de corazón, no es tan importante. Oye, te va a dar una enfermedad, vas a ir al baño muchas veces o algo así, pero no contamina tu corazón, sino que después todo va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba todos los alimentos limpios, pero luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿Por qué es lo que sale de la persona? Porque el problema no está afuera, el problema está aquí adentro. A mí me da risa esto, no sé si lo han notado, cómo siempre después de que Jesús da una parábola o una gran enseñanza, tiene que enseñar a doble. ¿Verdad? Primero a todo mundo, a la muchedumbre y los discípulos, y después otra vez a los discípulos. ¿Verdad? Yo me imagino que Jesús está hablando aquí de nada lo que entra en el hombre lo puede contaminar, no hay ninguna cosa física o superficial que haga algo en él, no llega al corazón, sino lo que llega al corazón es lo que tenemos ahí, lo que ponemos ahí, pero no son cosas físicas, son cosas del Espíritu. Y yo me imagino a todos los discípulos enfrente de toda la gente. Y después entran a la casa y le dicen, Señor, ¿nos puedes explicar? Porque no entendimos ni papa. Quiero ir terminando con esto de que no hay nada bueno en nuestro interior. ¿De dónde saca eso, Rodri? De Romanos 3:10 al 18. Por eso es que Jesús está diciendo que es lo que sale de nosotros lo que nos contamina, porque lo que sale de nosotros es malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos. ¿Cómo? Usted y yo somos malos, muy malos. Su abuelita es muy mala. Su tía y su mamá y su hijo son muy malos. La Biblia dice que por medio de un hombre, Adán, entró el pecado al mundo y todos nacemos con ese pecado. Es una herencia. Gracias a Dios, la Biblia dice que por medio de un hombre entró la gracia y la salvación al mundo. Y por medio de ese hombre, todos los que ponemos nuestra fe en él y en su sacrificio podemos ser salvos. Pero si ustedes se van el día de hoy de aquí y no se dan cuenta los malos que ustedes son, no van a entender bien el mensaje que nos está dando este pasaje.
Vean cómo describe Pablo a todo hombre y mujer que no conocen a Cristo. O sea, usted y yo antes, hace unos años o hace mucho rato. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿Usted cree que usted buscó a Dios? Dios lo hizo a usted buscarlo. Dios lo encontró a usted. Todos se han descarriado. Pero ¿cómo? Mi hijo nunca, si solo cienes en la escuela, en el kinder, ahora en la UCR, nunca ha tenido una novia, nunca se ha descarriado. Aún se han corrompido. No hay nadie, no dice Rodrigo, no dice Casa 242, nadie de América del Norte a América del Sur, hasta Australia y Singapur, nadie que haga lo bueno sin Cristo en su corazón. Tal vez hace algo bueno, pero no lo hace con las intenciones buenas. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, o sea, solo decimos cosas que dañan. Con nuestra lengua proferimos engaños. Veneno de víbora hay en nuestros labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Somos rápidos para hacer algo malo. Dejamos ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La Biblia enseña que, no sé si les va a dar mucho, no sé si les va a incomodar mucho esta palabra. Si les incomoda mucho, discúlpenme, pero es una palabra que se necesita usar. La Biblia lo que nos está diciendo en este pasaje es que nosotros somos unos depravados. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Ahora, hay buenas noticias. Como se habló ahora en las canciones, Jesucristo vino a quitar el abismo entre los hombres y los seres humanos. Nuestra garganta es un sepulcro. Somos como víboras, no hay nada bueno entre nosotros. Todo en Él es bueno. Él es perfecto, Él es todo amor. Él nunca ha dicho algo feo ni nunca lo va a decir porque Él es en esencia amor. Nosotros somos en esencia pecado. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Cristo Jesús es el puente. Cristo Jesús se entrega por nuestros pecados, es castigado por nuestros pecados, y si nosotros ponemos nuestra fe en Él y entregamos nuestra vida a Él, podemos llegar al Padre. Pero entendamos esto en la necesidad que estamos de Dios. No hay nada bueno que salga de nosotros. Es interesante, ¿verdad? Porque hace siglos de siglos empezaron los monasterios y los conventos. Y entonces la estrategia de los monjes era, ok, aquí nos encerramos, hacemos unas tapias bien grandes para que no entre nadie, hacemos nuestros propios cultivos para no tener que ir al mercado a comprar nada y nos relacionamos solo entre nosotros. Y así vivimos una paz tranquila, sin pecado. Hicieron las tapias, cultivaron las cosas y cuando se dieron cuenta dijeron, ay, pero es que el pecado lo tenemos nosotros adentro. Entonces, por más tapias y por más cosas, personas que no veamos, somos nosotros los que vamos a cargar con esto. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, es lo de adentro. Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne por medio de la fe en Jesús. Vean lo que dice Ezequiel 36 del 26 al 28. Esto es una promesa para aquellos que deciden seguir a Jesucristo como sus discípulos. ¿Qué significa seguir a Jesucristo como un discípulo? No es tan fácil.
Por eso es algo que Dios hace y que Jesús hace y pone en nuestro corazón. Y uno reacciona a eso. ¿Para quién es esta promesa? Para los discípulos de Jesús. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Las personas que llegan, como dice la parábola del hijo pródigo, y que entran en sí. Que un día se levantaron, un día aquí en la iglesia, un día manejando en el carro, dijeron, ya sé, yo no puedo solo. Ya sé, yo he jugado de Dios toda mi vida y yo no soy Dios. Ya sé, me voy a volver a Dios y voy a caminar con Él y lo que diga la Biblia lo quiero para mi vida porque sé que es la palabra de Dios y voy a confiar en eso. Ya no voy a confiar en los hombres, ya no voy a confiar en mi propia inteligencia, voy a confiar en Jesús. Y no entiendo muy bien lo de la cruz y lo de la sangre, pero yo sí sé que Él me ama con todo su corazón y entonces lo quiero hacer Señor de mi vida. Ok, te convertiste en un discípulo de Jesús. Como dice Juan, a todos los que creyeron en Él se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra, toda esa garganta de la que hablaba Romanos, todos esos pies rápidos para derramar sangre. Y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu, es la regeneración, ¿verdad? Lo que le dice Cristo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces esa es la operación que hace Dios en nosotros. Antes éramos solo mal. Antes éramos solo pecado, un corazón de piedra. Pero al poner nuestra fe en Cristo, entra el Espíritu Santo, que es Dios, y pone un espíritu suave de carne. Y esa es nuestra vida de aquí a que volvamos al Señor. ¿A quién le hago caso? ¿A la carne o al espíritu? Pero ahora Dios en su gracia nos ha dado la opción de seguir el espíritu. Todo esto es lo que Jesús está tratando de enseñarnos aquí. No es lo que contamina lo que entra, lo que contamina lo que sale. Entonces, lo importante es lo que haya aquí adentro. Lo importante es lo fuerte que esté su espíritu, el Espíritu de Dios. No contristado, sino usted lleno de Él. Entonces, no nos preocupemos por tradiciones huecas. No nos preocupemos si Dios nos va a querer más o menos por hacer A, B y Z. Porque Dios ya nos ama sin que nosotros tuviéramos que hacer algo y nos va a seguir amando si hiciéramos o no hiciéramos. Preocupémonos. Porque el Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, Él lo está esperando para darle un espíritu nuevo, para darle afecciones nuevas. Si nos preocupamos porque el Espíritu de Dios sea poderoso en nosotros, nuestra vida va a cambiar de manera radical. Voy a terminar con una historia que tiene que ver con la necesidad que necesitamos tener de Jesús para que no sean nuestros movimientos, tradiciones huecas, sino que sean cosas que vienen desde el corazón. Un misionero que fue misionero en Perú cuenta una historia. En Perú hay muy buenas olas, que por mucho tiempo los peruanos lo incitaron a ir a surfear. Y él dijo que no siempre, pero un día ya no podía decir que no, entonces se fue con ellos y se fue a surfear. Él no sabía surfear muy bien, se metió hasta lo hondo y él creía que él tenía mucho miedo hasta que se volvió a la derecha y vio a un maecillo todo chiquitillo, todo jovencillo en un buggy. Y dice que ahí se dio cuenta que él no tenía ningún temor comparado con el temor que tenía ese chiquillo.
Las olas estaban gigantes y el chiquillo lo habían pasado como 3 olas encima, ya no tenía aire. Hay personas aquí que han surfeado y saben que uno siente que se va a ahogar, de hecho se ahoga. No solo porque le falta el aire, porque pierde el aire cuando lo revuelcan, sino que uno tiene tanto miedo que está paralizado y ya ni siquiera puede nadar. Entonces piensa este hombre, es Paul Washer, y dice, voy a recoger a voy a arrimarme con la tabla para que él se guinde mi tabla y para que no se ahogue. Y cuando ya lo va a hacer, dice, no, yo no puedo hacer eso. Porque cuando yo haga eso, él me va a ahogar a mí y me va a matar a mí. Este hombre estaba terrorizado, se iba a morir. Y entonces a él, ¿qué se le ocurrió? Llamar a los otros más intrépidos, los que sí sabían cosas del mar, y decirles, aquí hay un muchacho en buggy que se está ahogando, por favor ayúdenlo. A mí me mata y me ahoga, pero a 5 o 6 grandulones tal vez no, entonces por favor ayúdenme a salvarlo. Llegaron donde él, lo ayudaron, dicen que fue dificultoso el asunto, pero que lo llevaron no se llama la costa, se llama a la orilla, y todo salió bien. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque fue el grito de ayuda, fue la desesperación por ayuda que tenía el hombre en buggy, que él fue rescatado. Y esto es lo que funciona en nuestra relación con el Señor. Si no tenemos una relación con el Señor, o si la tenemos, para que nuestra vida no sea hueca, para que nuestra vida tenga realmente algún respaldo y nos aferremos a Cristo y no a las cosas de este mundo, hay que estar realmente desesperado. Tan desesperado como un muchacho en un buggy con cara de terror diciendo, por favor, ayúdame, porque si no, me muero. No hay un cristiano si no ha llegado al punto a decir, Señor, por favor, ayúdame, porque sin ti me muero. Porque ahí es donde nos damos cuenta que todo lo demás es traición y solo se trata de Él y de mí.